Antioquia la más educada. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, esta es la última que yo tengo como gobernante para venir a este encuentro, para compartir con ustedes, y yo quiero hacer un pequeño recuento de una cantidad de cosas o una lección ya aprendida después de muchos años. Y la quiero compartir con ustedes porque es una reflexión que hago yo a partir de la experiencia después de haber entrado hace 16 años con un grupo muy reducido de personas acá en Medellín. Nosotros tomamos una decisión y fue la decisión de participar en política. Y la razón para tomar la decisión de participar en política hace 16 años, en mi caso personal, ya una persona mayor, como lo que soy, como un profesor, como un científico, como un matemático, tenía mi vida construida, yo sabía cómo me iba a jubilar, yo era profesor titular de la universidad. Pero hace 16 años nos juntamos y descubrimos dos cosas. La primera, que de diferentes sectores de la sociedad, cada uno de nosotros en un espacio de nuestra sociedad, siempre quería y trataba de aportar a que nuestra sociedad fuera mejor. Pero descubríamos que muchas de las cosas que hacíamos, de las intenciones que teníamos, de las ideas que nosotros teníamos, al final de cuentas terminaban expresándose en una expresión, perdón la redundancia, que decía: hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que, desde nuestras perspectivas. Por supuesto, pues las cosas que nosotros decíamos que hay que hacerlas no se hacían. Entonces teníamos, entre comillas, la satisfacción de haberlo dicho, pero la frustración de saber qué decíamos y lo que nosotros decíamos, pensábamos y queríamos no se traducía en hechos tangibles, en hechos. En ese momento entonces descubrimos algo muy sencillo pero muy profundo, y es lo que nos tiene hoy acá, y es: son los políticos quienes toman las decisiones más importantes de esta sociedad, gústenos a nosotros o no nos guste. A nosotros no nos gustaba en el sentido de la estructura política tradicional. Eso no significa que no haya habido, hay y habrá personas valiosas dentro de las estructuras políticas. El hecho de pertenecer a un partido político no le quita el valor a una persona. Pero esa estructura política a nosotros no nos gustaba, estábamos por fuera, pero son los políticos quienes toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad, gústenos a nosotros o no nos guste. Entonces, enfrentados a la hay que hacer esto y los políticos son los que hacen, pues tomamos una decisión 16 años atrás, y la decisión fue: vamos a participar en política, vamos a organizarnos nosotros como un movimiento cívico independiente acá en Medellín y vamos a participar en política, y en política vamos a buscar el poder, la alcaldía de Medellín, para llegar al poder y transformar la sociedad. Y nunca más volver a decir hay que, sino llegar por nuestros ideales, por nuestros sueños y transformar la sociedad. Esto fue hace 16 años. Yo les voy a contar esa historia completa, no hoy, tranquilos, tranquilas. Pero cuando yo termine la gobernación, mi primer proyecto es: voy a escribir un libro con todas las experiencias, con todo lo aprendido. Y este pedacito que les voy a contar hace parte de ese aprendizaje, que es maravilloso. En un mundo, hablo en términos personales, discúlpenme, siendo esta mi última oportunidad para ser parte y dirigirme a ustedes como gobernante, un viaje emocionante, extraordinario y una cantidad de experiencias increíbles. Para una persona como yo, que era de otro mundo, yo nunca soñé ser alcalde de Medellín, yo nunca soñé con ser gobernador de Antioquia, ese no era mi proyecto de vida. Yo lo que quería era probar teoremas. Cuando era un chiquito, un niño, quería ser el arquero del Medellín y no me dio para ser el arquero del Medellín, o ser un ciclista como Cochise, tampoco pude, pero mi sueño era ser un científico, un matemático, nunca en donde estamos hoy, que es un orgullo muy grande. Y la primera observación que quiero hacer en ese recorrido, después de que nosotros decidimos participar en política, pues empezamos a participar. Y rápido nos encontramos con lo siguiente. Claudia lo dijo ahora de manera errónea, porque ella dijo que yo digo que es una empresa criminal tanto o más difícil de combatir, la corrupción, que las guerrillas o las bandas criminales. Y el error que ella comete es: quite el tanto, es más. La corrupción es más difícil de combatir que las guerrillas y las bandas criminales, y lo digo con la experiencia después de estar en todo este mundo, de ser alcalde de Medellín, ser gobernador de Antioquia y ver lo que significa la lucha en el terreno de la seguridad
con el tema de las guerrillas en nuestro país, lo que son las bandas criminales y las diferentes formas que ha tenido el narcotráfico entre todo esto. Es más difícil combatir la corrupción que las guerrillas y las bandas criminales. Y voy a explicar y mostrar un pequeño, dentro de ese recorrido que les quiero mostrar a ustedes, por qué pasa esto. Yo no tengo la menor duda de que lo que ha venido ocurriendo en nuestra sociedad, desde que irrumpió el narcotráfico en Colombia, estoy hablando de 1980 para ponerle un año, o sea, ya son 35 años desde que empezó a ser parte de nuestra vida en sociedad. O sea, la mayoría de quienes estamos acá hemos crecido en una sociedad donde el narcotráfico ha sido un factor permanente de nuestra forma de ser y pertenecer a nuestra sociedad colombiana, en todas las facetas que hemos visto. Y ese narcotráfico, en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad profundamente desigual en tantos aspectos, y la violencia permanente utilizada en nuestra sociedad, narcotráfico, guerrillas, permanentemente en destrucción, con gente que ha utilizado las armas para imponer su fuerza sobre otras personas, nosotros, dentro de todo ese contexto, se ha creado una cultura de la ilegalidad. Y esa cultura de la ilegalidad que tiene a la corrupción como un factor estelar dentro de todo ese mundo. Y esa cultura de la ilegalidad, la mejor forma de resumirla, para mí, es basarse en una expresión que lo dice todo de manera muy contundente: el fin justifica los medios, con tal de lograr un objetivo, cualquier camino vale. Esa es la cultura de la ilegalidad. Y eso pasa por todas las instancias. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a eso y empezamos a participar en política, como hace 16 años, yo creo, mi convicción profunda como persona, como antioqueño, como colombiano, como parte de la humanidad, es que el camino y la mejor o la forma donde enfrentamos la corrupción y la ilegalidad es en la política. Es la política donde está la forma. Es la política. Con la misma política nunca vamos a derrotar o vamos a enfrentar de manera sustancial y positiva lo que es la ilegalidad y la corrupción. Y tiene que estar en la política, y me explico. Si el fin justifica los medios, entonces con tal de llegar, cualquier camino vale. Esa es una forma que expresa, repito, la cultura de la ilegalidad y que tiene que ver con la corrupción. La expresión que acompaña nuestra actuación, y de otras personas por supuesto, en este mundo es distinta. Fíjense ustedes, el fin justifica los medios, quiere decir cualquier camino, con tal de lograr el objetivo, hágalo. Y la otra que inspira nuestra actuación son los medios los que justifican el fin. De la forma como se llega, se le da valor a lo que nosotros queremos hacer. Es una diferencia total. Cualquier camino vale, o el camino que escojamos determina el valor a donde queremos llegar. Y eso para la política es contundente desde nuestra experiencia y desde la observación. Ya sí tengo muchos años, yo no, 16 años en este mundo es como entrar uno, voy a utilizar una expresión que hace 16 años tenía sentido, es como entrar a kinder, terminar el bachillerato y acabar la carrera, básicamente, en todo este periodo. Y cada uno de ustedes repase cuando entró a kinder y cuando terminó la carrera, y es una ruta larga. Bueno, pues esa es la que, sin darme cuenta, estoy representando y le estoy contando a ustedes esa parte de la historia, y es en la política. Con la política, la forma como se ha hecho y se hace en tantas instancias, jamás vamos a hacer una transformación de nuestra sociedad. Y la lucha contra la corrupción va a ser prácticamente imposible. En ese contexto de ilegalidad, la corrupción como una forma de comportarse dentro del mundo de la política. Porque la política, yo no tengo la menor duda, y revisando el inicio de todo nuestro trabajo, la política es la expresión más maravillosa de lo que tiene que ser una sociedad. Es en la política donde se cambian las sociedades, de eso no tengo duda. Y la forma, los políticos tienen que ser las personas más importantes, son quienes toman las decisiones más importantes de la sociedad, las tomamos nosotros. En Antioquia estamos construyendo estos 80 parques educativos por una decisión política y tantas cosas. La política es fundamental, es la base sobre la cual se construye y se transforma la sociedad. Entonces, en ese contexto de la política, si el fin justifica los medios, aparece esta expresión que también es una síntesis de lo que ocurre allí. El que paga para llegar, llega a robar. Yo no tengo la menor duda. Pagó para llegar, llega a robar.
póngale el eufemismo que le quiera poner a eso, pero es una forma de destruir la ciudadanía cuando usted, y esto es lo que, este es el poder de los corruptos, tiene los recursos, la cantidad económica, y al que tiene precio se lo encuentran. Entonces no es que sean corruptos unos y otros no, eso no importa la condición, importa los principios y los valores de las diferentes personas. Los corruptos, al que tiene precio, donde esté se lo encuentran. Entonces, pagan para llegar y llegan a robar y al que tiene precio se lo encuentran. Y desde esa perspectiva, cuando se llega al poder, nosotros utilizamos esta expresión y por eso viene que los medios justifican el fin. De la forma como se llega al poder, así se gobierna. Y usted pega todo eso y da unas estructuras donde la política, porque además cuando nosotros estamos haciendo política estamos transformando la sociedad. Una campaña electoral es un proceso cívico muy importante. Debe ser el espacio donde la ciudadanía puede reflexionar, nos podemos ver, podemos pensar distinto. Eso no tiene nada de malo y es afortunado de que podamos tener muchas diferencias cómo entendemos la sociedad. Por fortuna, si fuéramos esto igual sería lo más aburridor del mundo. Pero en el contexto de tener principios o tener precios, ahí es donde se marca la diferencia. Y en la política, en la forma como se hace, hay una gran componente donde se asocia con lo importante es ganar y después de que ganemos tal cosa, y esa es la premisa más falsa de todas, porque el que roba, el que paga para llegar, llega a robar, de una forma u otra. Eso no quiere decir que todas las personas sean ladronas, ni mucho menos. Hay personas extraordinarias en todos los espacios de nuestra sociedad, en todos los partidos, en todas las instituciones. El problema no son personas extraordinarias que las tenemos por fortuna, porque hay una cantidad de personas en todos los espacios que viven en función de principios, en función de su dignidad como persona, como funcionario, pero ese es el reto. Por ejemplo, dentro de todo esto que le estoy diciendo yo, hay gente que dice, no, pero en el sector privado también hay corrupción y todas esas cosas. A mí no me importa. ¿En qué sentido digo no me importa? Es que nosotros somos los que estamos en lo público, los que tenemos que ser los ciudadanos más especiales de nuestra sociedad. Seguro que hay corruptos por todas partes, pero mi problema como gobernante es que nosotros, todas las personas que estamos acá, tenemos que ser ejemplares, porque nosotros somos servidores públicos. Y ser servidor público es la obligación más grande con una sociedad. Nosotros somos quienes manejamos los recursos, quienes tomamos las decisiones más importantes. Seguro que hay otros que ofrecen, pero si nosotros no tenemos precio, no pasa. Ahora, si tiene precio, se lo encuentran y entonces los boquetes se abren. Y eso es una fatalidad para nuestra sociedad. Y empieza por las campañas políticas. Empieza por, vamos a llegar y hay que llegar y hay que recoger estos votos, hay que comprar unos líderes, hay que montar una gente para que voten y hay que llevarlos allá. Y entonces, por supuesto, pues todos sabemos que no se respetan ningunos topes electorales, que todo es una falacia, porque con tal de ganar cualquier cosa. Y así cuando se llega, viene la debacle en muchos aspectos de nuestra sociedad. Ese es el gran reto que nosotros tenemos y es en la política. Insisto, repito, personas valiosas hay en todos los partidos y podemos pensar distinto, eso no tiene ningún problema. Es necesario y estimulante, por supuesto, porque estamos construyendo una sociedad, pero de la forma como se llega, así se gobierna y ahí es donde entra la corrupción. El clientelismo, la politiquería, esa forma de comprar son el cáncer que permea y corroe los cimientos de la transformación de nuestra sociedad, de la transformación de la política y de lo público. Y nosotros somos los que estamos en el espacio, en el servicio público. Yo soy un político. A mí al principio me daba pena decir que era político. Soy un político, nosotros estamos tomando decisiones, nosotros estamos interactuando, nosotros tenemos una responsabilidad pública, yo estoy educando permanentemente, estoy explicando, estamos haciendo política, estamos en contacto con la ciudadanía, estamos representando a una ciudadanía. Eso es hacer política. Y ahí, insisto, y disculpen que sea tan reiterativo, pero es importante siempre recalcarlo, porque yo no quiero que eso quede nunca en el aire. Personas valiosas hay en todos los espacios. Pero cuando se llega de esa manera, entonces leía yo esta semana en el periódico El Espectador, había salido en un programa de televisión el domingo, de Caracol, creo que se llama Los Informantes, una entrevista con Emilio Tapia. Yo no conozco a Emilio Tapia, pero sí sé quién es, pues, porque ha sido protagonista de la vida nuestra en Colombia durante los últimos años, del cartel de la contratación de Bogotá. Y el señor Tapia explicaba y decía, esta es una empresa criminal, la expresión que yo he utilizado desde hace tanto tiempo, es una empresa criminal, y hablaba sobre la empresa criminal y el papel que él jugaba allí. Y en Bogotá, ahora charlábamos con Camilo, si no hubiera
Si no hubiera sido, y él mismo lo decía en esa entrevista, tenían que intervenir la avenida 26, la avenida El Dorado. En Bogotá, quienes han estado en Bogotá, pues esa es la puerta de entrada a Colombia, porque el aeropuerto del Dorado es nuestro aeropuerto, por supuesto, más importante, llega a nuestra capital, es el aeropuerto internacional más grande de Colombia. Y sale por la calle 26, la que todo el mundo ve. Y están en Bogotá, donde están todos los medios de comunicación nacionales. Y allá, en esa avenida, la más importante, lo que decían ellos en su explicación, no hicieron nada. Si lo hubieran hecho, si lo hubieran arreglado, no se hubiera dado cuenta, no estábamos en este, dice él, y es cierto, no se hubiera destapado el cartel de la contratación en Bogotá. Y si ustedes miran ese cartel de la contratación en Bogotá, es una empresa criminal. La pregunta es, ¿eso es solo en Bogotá? Es posible, de pronto, yo no creo, pero es una estructura criminal con todas las fichas puestas en todas las componentes de lo que es el Estado. En todas partes, en las investigaciones que están haciendo, desafortunadamente ya van muchos años, entiendo las dificultades para una investigación de esa naturaleza, pero si ustedes, el día que nos entreguen el mapa final de todo esto, porque además todos los que hablan dicen, no hemos visto nada. Todos los que van hablando dicen, no se imaginan, los Nule dicen, aquí no han aparecido los que son, dicen, no, todavía falta mucho. El día que nos pongan esa foto, vamos a descubrir que en todas las instancias del Estado colombiano, desde el nivel municipal, distrital, como es la capital, hasta los más altos lugares, están tocados por esto. Es una empresa criminal diseñada juiciosamente, con todo el rigor del diseño de una empresa, para robar. Y esa es la corrupción. Y ese es el tema que tenemos que enfrentar y que nos corresponde a nosotros. Se necesitan muchas cosas, pero bajo la misma estructura, porque ustedes recuerdan, y él lo explicaba, cómo era el acuerdo político para ganar y para llegar, para después repartir. Esa es la trampa. Y entonces, déjenme, hago una observación. Este señor decía que si hubieran hecho la 26, la avenida El Dorado, no hubiera pasado nada porque nadie se hubiera dado cuenta. Y ahí está, lo que él dice es la expresión de una frase que es fatal, y es que roben pero que hagan obras. Eso es lo mismo, él estaba diciendo, si hubieran hecho esta no se hubieran dado cuenta. Eso significa que roben pero que hagan obras. Y esa es la trampa mayor de la corrupción. Que roben pero que hagan obras para distraer, porque eso hace parte de la empresa criminal que tiene tantas componentes, pero esa es una fatalidad muy grande dentro de este mundo. Que roben pero que hagan obras. Y no se hubieran dado cuenta si hubieran hecho la calle 26, no estaríamos hablando de todo este tipo de cosas. ¿Y qué tiene que ser todo esto? Es la política, la forma como se llega para tener el poder. Y de esa manera entonces empieza lo que hemos dicho, o la expresión que se utiliza, la politización. Entonces ya todas las discusiones, o no todas las discusiones, soy injusto al utilizar todas, la expresión todas, pero empieza a darse una discusión permanente acerca de la politización de la justicia. Y en todas partes empiezan a aparecer factores políticos. La palabra política, que los factores tienen que ser políticos. Estamos hablando de una visión de la sociedad. Y yo puedo pensar distinto y eso no me hace enemigo. Y es necesario que en la sociedad se pueda discutir acerca de diferentes visiones. Pero cuando se habla de politización es que ya entró la empresa, que es todo a negociar, no hay principios y de qué manera se van recogiendo y se van haciendo las cosas. Ahí está el problema más grande. Estoy seguro, y esto es una fortuna, de que tenemos en todas las instituciones personas muy valiosas. Y yo estoy seguro que ustedes son personas muy valiosas. Y personas que no tienen precio, o sea que cuando está en su trabajo, es capaz de hacer su trabajo de manera honesta, convencida, rigurosa, sin tener precio a cambio de una plata o algunos beneficios para cambiar su forma de pensar y violar la ley. Pero el reto que nosotros tenemos es ese, transforme la política para poder transformar la forma de actuar. Las leyes hay que estarlas mejorando y hay una cantidad de avances y de personas que van mostrando diferentes circunstancias, medidas de control, la forma como se trabaja, y eso es sin duda que eso hace todo el esfuerzo de la banda criminal mucho más difícil. Nosotros tenemos que ir cerrando puertas. Nosotros en Antioquia decimos que abrimos puertas de oportunidades, pues lo que hay que cerrar en toda esta lucha, desde la legalidad, desde la búsqueda de la legalidad, es cerrar puertas, cerrar fisuras, ir cerrando, y vamos aprendiendo, y van apareciendo la forma de resolver y atender problemas, pero es una lucha permanente,
entre la banda criminal, la empresa criminal y el Estado y la sociedad. ¿Qué pasa con el narcotráfico? Fíjense ustedes que esto empezó en 1980 y hoy estamos hablando de BACRIM. Entonces era cartel. Vamos en BACRIM y ha pasado tantas cosas en Colombia. Tantas cosas nos han pasado a nosotros como sociedad. Pero la criminalidad siempre va evolucionando. Primero era cartel, paramilitares, para política, para tal cosa, y ahora son bandas criminales y odines y tal. Van cambiando, pero hay un fenómeno que es el mismo que está desde el primer día, evolucionando. Y siempre van un paso adelante de la reacción del Estado en tantas cosas. Y lo mismo pasa con esta empresa criminal de la corrupción. Van evolucionando, es que están sentados trabajando, eso no es que es por ahí al azar que se llevaron una bolsa con la plata de los recursos públicos, no, esto está diseñado con todas las herramientas al lado. Y la diferencia la marca la política y las personas. Cada uno de nosotros como personas tiene un papel extraordinario para jugar en esto. Y es, repito, ¿tiene precio o tiene principios? Para sintetizarlo. ¿Tiene precio o tiene principios? Y la sociedad, la diferencia la marcan las personas que tienen principios y no tienen precio. Y esa es la batalla que nosotros tenemos en lo público y en todos los espacios de nuestra sociedad. Termino con 2 palabras acerca de Antioquia, la más educada, de nuestro gobierno, de nuestro trabajo, pues acá van a estar todo el día y seguro que van a poder compartir, pero yo lo digo, repito, porque ya no estaré más acá nunca como gobernante en una reunión de esta naturaleza con ustedes. A mí me preguntan, ahora en el momento que estamos, bueno, ¿qué es lo más extraordinario de su trabajo? Y todo el mundo me está mirando y dice, va a hablar de la educación. Pues no. Yo siempre digo, no puedo separar, porque todo este trabajo de Antioquia Legal, de transparencia, de luchar para que no se pierda un peso, que encaja, que recoge desde la actividad política, desde el acto de entregar un volante y irle a una persona y decirle, esto es lo que nosotros pensamos, si te gusta, apóyanos, que era la primera frase que dije, cuando muerto de la vergüenza yo en una calle de Medellín, por primera vez en mi vida entregado un volante, yo nunca había entregado ningún volante, yo no había participado en ninguna campaña de nada. Y cuando le decía a una persona, mira, este es nuestro programa, estas son nuestras ideas, este es nuestro propósito, si te gusta, apóyanos. Ese papel, hasta llegar al poder y de la forma como se llega se gobierna, cuando usted no negocia para llegar, llega a trabajar de otra manera. Y entonces, por eso con todo nuestro equipo, tenemos el primer programa, lo señalaba muy bien Claudia, el primer punto del programa de nosotros es Antioquia Legal. No es la educación, es Antioquia Legal en el sentido de que este tema de la legalidad son las fundaciones sobre las cuales se construye el edificio. El trabajo de tantas personas de nuestro gobierno que trabajan en la administración departamental, en las alcaldías con quienes trabajamos, hay mucha gente muy buena. Eso es un sentido muy importante dentro de todo esto, pero ese trabajo es fundamental, que empieza con el primer acto que yo tengo como gobernante que cambiamos la forma de contratación. Por aquí estaba Clara Luz Mejía, la secretaria general de la Gobernación de Antioquia, que hace parte de este grupo. Y lo primero que cambiamos es por una forma distinta de contratar, no en el sentido, pues la ley está, la ley como tenemos que hacer la contratación, nosotros no la podemos cambiar ni la queremos cambiar, pero como desde la política hacemos la política muchos ojos, pocas manos, que ya es una decisión política, ya no es que la ley nos diga si nosotros cómo implementamos, y empezamos a trabajar con muchos ojos, pocas manos. Ese fue el primer acto. Y fíjense, muchos ojos, pocas manos, en analogía con las expresiones utilizadas, si nosotros hablamos muchos ojos, pocas manos, ¿cuál sería el opuesto de muchos ojos, pocas manos? Pocos ojos, muchas manos. Que no se vea y que todo el mundo desordene. Y ahí está el espacio preciso para la corrupción. O sea, si usted llega a lo público y dice, pocos ojos, que no se vea, y que todo el mundo le meta la mano a esto, ya creó las condiciones, abonó el terreno para que florezca la corrupción en segundos. Muchos ojos encima, que nos miren a todos nosotros, en todas y cada una de las instancias de nuestro trabajo. ¿De qué manera estamos haciendo? Es muchos ojos y muy pocas manos en el sentido de las responsabilidades claras, la conciencia de cada acto que pasa. Así empezamos. Y la semana pasada, y aquí termino, con toda la serie de cosas que hacemos dentro de todo esto, son 17 herramientas de trabajo desde la perspectiva de Antioquia Legal, que es la fundación, las fundaciones sobre las cuales se construye todo esto. La semana pasada estuvimos haciendo
un hecho público, político, en el sentido de mantener ese contacto con la ciudadanía. En los 125 municipios de Antioquia rendimos cuentas. Personas de la gobernación de Antioquia, en los 125 municipios, físicamente. 125 municipios son muchos municipios y las dificultades geográficas acá, pues ustedes saben bien el tamaño de las dificultades que nosotros tenemos. En los 125 municipios presentamos, en nombre de todo nuestro trabajo, rendición de cuentas. Repartimos un volante con un plegable, yo no sé si se los van a entregar acá. Bueno, se lo entregamos a cada persona y le decimos, este es nuestro trabajo. Y así empezamos, repartiendo volantes en Medellín, en el Parque Bolívar. Fue la primera vez que yo entregué un volante cuando le dije a una persona, mira, al día de la semana pasada, donde todo este recorrido es la política, responder y entregarle a la gente, tratar a las personas con respeto, con gusto y con emoción en cada uno de nuestros actos. En resumen, es la política donde está la clave. Personas extraordinarias tenemos por fortuna en todas las instituciones, pero la política, así cuando nosotros decidimos entrar a la política, porque los políticos toman las decisiones más importantes de una sociedad, no tengan la menor duda que es en la política donde está la lucha contra la corrupción y la ilegalidad, y es en la forma de la política para que todos nosotros que somos servidores públicos siempre podamos estar orgullosos como servidores públicos y representar lo mejor de esta ciudadanía. Esa es la esencia de un aprendizaje de todos estos 16 años. Después de 16 años de pasar de cero en una calle a estar en las 125 calles de los 125 municipios de Antioquia la semana pasada, todo este recorrido es extraordinario y es la política, hay personas extraordinarias y a todos ustedes quienes nos han acompañado en todo este recorrido, muchísimas gracias. Antioquia la más educada.